4. En la primavera de 1958, mi hermano mayor, Jack, que vivía en Sevilla, California, y que entonces tenía 33 años, robó de un supermercado una lata de hormigas cubiertas de chocolate, y el director lo descubrió y lo entregó a la policía. Mi marido y yo fuimos en coche desde el condado de Marin para cerciorarnos de que todo había terminado bien. La policía le había dejado en libertad. El supermercado no había presentado cargos, aunque le hicieron firmar una declaración en la que reconocía que había robado las hormigas. La idea era que así jamás volvería a atreverse a robarles una lata de hormigas, ya que si le cogían una segunda vez, su declaración firmada lo enviaría a la cárcel de la ciudad. Era un trato de beneficio recíproco. Él conseguía irse a casa, que era en lo único que estaría pensando, con su cerebro limitado, y, a partir de ese momento, el supermercado podía contar con su ausencia, pues no se atrevería a que le vieran allí, ni siquiera junto a las cajas vacías de naranjas que había en el muelle de carga de la parte de atrás. Durante varios meses Jack había alquilado una habitación en la calle Oil, cerca de Tiller, que está situada en el distrito de color de Sevilla. Pero, aunque habitada por negros, es una de las pocas zonas interesantes de la ciudad. Hay tiendas, alrededor de 20 por calle, que cada mañana colocan a la venta en la acera somieres para camas, bañeras de hierro galvanizado y cuchillos de caza. De jóvenes solíamos imaginar que cada tienda era la tapadera de algo. Además, el alquiler allí también es barato, y con el asqueroso trabajo que tenía en ese miserable negocio de ruedas, más los gastos de ropa y las salidas con sus amigos, siempre tenía que vivir en lugares semejantes. Aparcamos ante un parquímetro de 25 centavos la hora y cruzamos la calle de manera imprudente, por entre los autobuses amarillos, hasta llegar a la pensión. A Charlie le ponía nervioso estar en un distrito así. No dejaba de mirarse los pantalones para ver si había pisado alguna cosa. Era obvio que se trataba de algo psicológico, porque en su trabajo siempre se mete hasta el culo en limaduras de metal, chispas y grasa. El pavimento estaba lleno de envoltorios de chicle, escupitajos, orina de perro y preservativos usados, y Charlie adoptó esa sombría y desaprobadora expresión protestante. No olvides lavarte las manos después de marchar, nos dije. ¿Puedes contagiarte enfermedades venéreas de farolas o buzones? Me preguntó. Si tienes esa clase de mentalidad, sí, contesté. Arriba, en el pasillo húmedo y oscuro, llamamos a la puerta de Jack. Yo solo había ido una vez, pero reconocí su cuarto por la gran mancha en el techo, probablemente causada por un viejo inodoro desbordado. ¿Crees que pensó que se trataba de alguna delicia? Me preguntó Charlie. ¿O desaprobaba que el supermercado vendiera hormigas? Ya sabes que siempre amó a los animales, contesté. Oímos unos resortes provenientes del interior de la habitación, como si Jack estuviera en la cama. Era la 1:30 del mediodía. Sin embargo, la puerta no se abrió, y al rato cesaron los ruidos. Soy Fay, dije, cerca de la puerta. Una pausa. Luego se abrió. El cuarto estaba limpio, como, por supuesto, tendría que estarlo si Jack iba a vivir allí. Todo se veía reluciente. Todos los objetos estaban bien guardados, donde él pudiera encontrarlos, y, desde luego, también tenía los cupones de rebajas de compras, apilados al lado de la ventana. Guardaba todo, en especial el papel de plata y las cuerdas. Había acercado la cama a la ventana para airearla, y él mismo se hallaba sentado sobre las sábanas. Con las manos en las rodillas, nos miró. Debido a esta crisis, había vuelto a usar la ropa que llevaba de joven por la casa. De nuevo tenía esos pantalones de pana marrón que nuestra madre le había comprado a principios de los años 40. Y llevaba puesta la camisa azul de algodón limpia, pero lavada tantas veces que se había vuelto blanca. El cuello estaba totalmente deshilachado y no le quedaba ni un botón. Sujetaba la pechera con clips. Pareces un pelagatos, dije. Mirando a su alrededor, Charlie comentó. ¿Por qué guardas toda esta basura? Se había acercado a una mesa llena de pequeñas rocas lavadas. Las cogí debido a la posibilidad de que fueran minerales radiactivos, explicó Jack. Eso significaba que, incluso con su trabajo, seguía dando sus largos paseos. Para confirmarlo, en el armario, bajo un montón de jerseys que se habían caído de las perchas, en una caja de cartón de sobrantes del ejército, había unas botas cuidadosamente atadas con cordones de bramante y marcadas con la inclinada letra de Jack. Más o menos cada mes, cuando iba a la escuela secundaria, había gastado un par de botas, de esas antiguas con la lengüeta alta. Para mí esto era más serio que el robo, así que quité un montón de revistas Life de una silla y me senté, con la decisión de quedarme el tiempo suficiente para hablar en serio con él. Charlie, naturalmente, permaneció de pie para que yo no olvidara que quería irse. Jack le ponía nervioso.
No se conocían nada, pero así como Jack no le prestaba atención, Charley siempre parecía imaginar que iba a ocurrir algo en perjuicio suyo. Después de ver a Jack por primera vez, me dijo sin tapujos, Charley era incapaz de guardarse algo para sí mismo, que mi hermano era la persona más chalada que había visto jamás. Cuando le pregunté por qué lo decía, contestó que sabía bien que Jack no tenía por qué actuar como lo hacía, que se comportaba así porque lo deseaba. Para mí la distinción no tenía sentido, pero Charley siempre le dio mucha importancia a esas cosas. Los largos paseos habían empezado en la escuela secundaria elemental, allá por los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Vivíamos en una calle llamada Garibaldi, y durante la Guerra Civil Española, debido a los sentimientos en contra de los italianos, el nombre de la calle se cambió por el de Cervantes. Jack tuvo pronto la intuición de que se iban a cambiar todas las calles, y durante un tiempo pareció vivir entre los nombres nuevos, sin duda todos de escritores y poetas antiguos, pero cuando comprobó que no se cambió el de ninguna otra, se le pasó la fiebre. Sea como fuere, durante un mes o así, había hecho que la situación del mundo pareciera real para él, y pensamos en ello como una mejoría, pues hasta entonces no había sido capaz de imaginar que la guerra era un suceso verdadero, y que el mundo en el que tenía lugar también lo era. Nunca había podido distinguir entre lo que leía y lo que realmente experimentaba. Para él, la intensidad era el criterio, y esos nauseabundos relatos que aparecían en el suplemento dominical sobre continentes perdidos y diosas de la selva siempre le habían resultado más atractivos y convincentes que los titulares diarios. ¿Sigues trabajando?, le preguntó Charley a su espalda. Claro que sí, dije yo. He dejado temporalmente mi puesto en el servicio de neumáticos, contestó Jack. ¿Por qué?, pregunté. Estoy demasiado ocupado, contestó. ¿Haciendo qué? Señaló un montón de cuadernos de notas, llenos de páginas manuscritas. En una época había pasado todo su tiempo libre escribiendo cartas a los periódicos, y ahora, una vez más, se hallaba involucrado en algún proyecto descabellado y demente, elaborando, probablemente, algún plan para irrigar el desierto del Sahara. Charley cogió el primer cuaderno de notas y lo hojeó, para volver a tirarlo sobre la mesa. Es un diario, dijo. No, corrigió Jack, poniéndose de pie. Su cara delgada y marcada adquirió ese aire frío y superior, esa imitación de la arrogancia del erudito que se enfrenta al profano. Es una relación científica de hechos probados, afirmó. ¿Cómo te mantienes?, inquirí. De forma instintiva supe cómo lo hacía. De nuevo dependía de lo que le mandaran de casa, de nuestros padres, quienes, en este momento de sus vidas, no podían permitirse el lujo de mantener a alguien más, casi ni a ellos mismos. Estoy bien, dijo Jack. Por supuesto que diría eso. Tan pronto como entraba el dinero se lo gastaba, habitualmente en ropas llamativas. Y si no, lo perdía, lo prestaba o lo invertía en alguna estupidez que hubiera leído en una revista pulp. En algún hongo gigante, quizá, o en algún ungüento que curaba la piel y que vendían de puerta a puerta. Al menos el trabajo de los neumáticos, aunque al límite de la estafa, había sido fijo. ¿Cuánto dinero tienes?, quise saber, sin darle un respiro. Veré, contestó. Abrió el cajón de una cómoda. Del interior sacó una caja de cigarros. Se sentó en la cama, de nuevo sobre las sábanas, y la abrió apoyándola sobre su regazo. La caja estaba vacía salvo por una docena de peniques y 3 níqueles. ¿Estás buscando otro trabajo?, pregunté. Sí. En el pasado había tenido los trabajos más bajos. Había ayudado en un comercio en la entrega de lavadoras. Había sacado verduras de sus cajas para una tienda de comestibles. Había barrido un drugstore. En una ocasión, incluso había servido como repartidor de herramientas en la Alameda Naval Air Station. Durante el verano, de vez en cuando se ofrecía como recolector de frutas, y lo transportaban en un camión abierto al interior del campo. Ese era su trabajo favorito, porque se atiborraba de fruta. Y en otoño, invariablemente, se dirigía a la enlatadora Heinz, cerca de San José, y enlataba peras. ¿Sabes lo que eres?, dije. Eres el individuo más ignorante e inepto de la faz de la tierra. En toda mi vida no he visto a alguien con tanta basura en la cabeza. ¿Cómo consigues mantenerte con vida? ¿Cómo demonios llegaste a nacer en mi familia? Antes que tú, jamás tuvimos un loco. Tranquila, dijo Charley. Es verdad, me dirigí a él. Santo cielo, seguro que piensa que esto es el fondo del océano y que estamos viviendo en un castillo de la Atlántida. ¿En qué año estamos?, le pregunté a Jack. ¿Por qué robaste esas hormigas? ¿Por qué? Dímelo.
Empecé a sacudirlo, como había hecho de niña cuando le oí por primera vez soltar esa basura de mente que llenaba su cerebro, cuando, exasperada y asustada, me había dado cuenta de que su cerebro estaba torcido, que entre distinguir la realidad de la ficción, elegía la ficción, y entre el buen sentido y la estupidez, prefería la estupidez. Él podía conocer la diferencia pero prefería la basura. Se llenaba de ella con meticulosa sistematización. Como si fuera un fanático de la Edad Media, memorizando todo ese sistema absurdo de Santo Tomás de Aquino sobre el universo, esa endeble y falsa estructura que se derrumbó finalmente excepto en algunas cloacas intelectuales, como el cerebro de mi hermano. Necesitaba realizar un experimento, anunció Jack. ¿De qué tipo? Pregunté. Existen casos verificados de sapos que siguen vivos en animación suspendida en el barro durante siglos, explicó. Entonces vi lo que su mente había concebido. Que las hormigas, al estar sumergidas en chocolate, quizás se encontraran preservadas, embalsamadas, y se las pudiera volver a la vida. Sácame de aquí, le pedí a Charlie. Abrí la puerta y salí al pasillo. Temblaba de verdad. No era capaz de soportarlo. Charlie me siguió y dijo en voz baja. Resulta evidente que no puede cuidar de sí mismo. Está claro, acordé. Sentí que si no iba a algún lugar a tomar una copa perdería la razón. Deseé por todos los demonios que no hubiéramos salido del condado de Marin. No había visto a Jack durante meses y, en lo que se refiere a este punto, me habría encantado no verle nunca más. Mira, Fay, dijo Charlie, es de tu sangre y carne. No puedes dejarlo. Seguro que puedo, afirmé. Debería vivir en el campo, indicó Charlie. Al aire libre, donde pueda estar con animales. Charlie había intentado varias veces llevar a mi hermano a la zona rural de Petaluma. Quería meterlo en una de las grandes granjas lecheras como ordenador. Lo único que Jack tendría que hacer era abrirle una puerta de madera, meter a una vaca dentro, ponerle los artilugios eléctricos en las tetillas, encender el ordeño al vacío, pararlo en el momento adecuado, quitarle los aparatos a la vaca, y pasar a la siguiente. Una y otra vez era el escalafón más bajo, en lo que a trabajos creativos se refería, pero algo que Jack podría manejar. Pagaban más o menos $1.50 la hora, y los ordenadores recibían comida y cama gratis. ¿Por qué no? Y estaría en compañía de animales grandes y sucias, vacas cagando y meando, cagando y meando. No estoy en contra de ello, comenté. Conocíamos a varios rancheros. Nos sería fácil conseguir que lo contrataran como aprendiz de ordenador. Llevémosle con nosotros, dijo Charlie. Para llevarlo al condado de Marin tuvimos que guardar todas sus cosas valiosas, su colección de hechos científicos, sus rocas, sus escritos y dibujos, y toda su ropa llamativa, sus elegantes jerseys y los pantalones que se ponía para deslumbrar a los indeseables terreno durante los fines de semana. Todo se metió en cajas y se cargó en la parte de atrás del Buick. Cuando terminó, Charlie hizo todo el trabajo. Yo me senté a leer en el asiento delantero del coche, y Jack desapareció durante una hora para despedirse de algunos de sus amigos. El cuarto estaba casi vacío, salvo por las hojas de los cupones, que me negué a dejarle traer. Igual que la habitación que tenía de niño, pensé. Durante la guerra, cuando estuvo unos pocos meses en el ejército, habíamos entrado en ella y limpiado todo, destruyéndolo. Naturalmente, al regresar con una baja médica debido a sus alergias, tenía ataques de asma, experimentó un arrebato terrible, seguido de retraimiento y depresión. Languideció por su basura desaparecida. Y después, en vez de crecer e interesarse por algo más razonable, se había marchado, alquilado una habitación para él y vuelto a empezar de nuevo. Mientras Charlie conducía hacia la autopista que iba en dirección norte, conmigo a su lado y Jack en la parte trasera junto a sus cajas, temí lo que le podría pasar a mi casa si mi hermano chiflado residiera en ella, incluso por unos pocos días. Sin embargo, podíamos meterlo en el trastero. Ya las niñas mantenían su parte de la casa hecha un desastre. Seguro que él no podría hacer algo peor que dibujar en las paredes, manchar las cortinas y almohadones de arcilla, derramar pintura sobre el cemento del patio, dejar los calcetines del mes pasado en el azucarero, estornudar con la sopa en la boca, caerse mientras sacaba la basura y quitarse medio ojo con el borde de una tapa de lata de sardinas. Un niño es un animal asqueroso y amoral, sin instintos o sentidos, que ensucia su propio nido si se le da una oportunidad. No se me ocurría ninguna cualidad que redimiera a un niño, salvo que le puedes zurrar mientras es pequeño. Charlie y yo vivíamos en la parte delantera de la casa, y, en la de atrás, poco a poco las niñas iban empujando su desorden, centímetro a centímetro, hasta que nosotros y la señora Mendini entrábamos y limpiábamos todo, tirábamos todo, quemábamos la basura, y el proceso volvía a comenzar. Jack, sencillamente, añadiría más material al caos. No aportaría nada nuevo, solo más de lo mismo.
Claro está que, siendo físicamente maduro, no se lo podría manejar como manejábamos a las chicas, lo cual me asustaba. En algunos aspectos, me tenía asustada desde hacía años. Siempre tuve la certeza de que nunca sería capaz de anticipar qué podría hacer o decir, qué ideas antinaturales saldrían de su cerebro. Quizá que consideraba a las farolas como figuras de autoridad, y a los policías como objetos hechos de cables. Sé que de niño había tenido la idea de que las cabezas de varias personas iban a caerse. Nos lo había contado. Y sé que creía que su maestro de geometría de la secundaria era un gallo vestido con traje noción que tal vez sacó al ver una vieja película de Charlie Chaplin. Ciertamente, aquel maestro sí que andaba como un gallo cuando recorría la clase. Supón, por ejemplo, que le entrara una locura homicida y se comiera las ovejas de los vecinos. En las zonas rurales, matar ovejas es un delito grave, y a cualquier cosa que mate a una se la abate de un disparo. En una ocasión, un chico granjero había ido por ahí rompiéndole el cuello a todo tipo de crías en una extensión de kilómetros a la redonda. Nadie había sido capaz de imaginar por qué, pero, sin duda, era el equivalente rural de los chicos de ciudad que rompen ventanas o pinchan ruedas. Sin embargo, el vandalismo en el campo casi siempre involucra matanzas, ya que la propiedad granjera se expresa en términos de patos y de pollos, rebaños de vacas lecheras, corderos y ovejas, incluso cabras. A nuestra derecha, los Lardner, una pareja de viejos, tenían cabras, y a menudo mataban una y se la comían, preparándose cosas como guiso y sopa de cabra. Para la gente del campo una oveja o una vaca campeonas debían ser protegidas contra cualquier amenaza. Están acostumbrados a envenenar a las ratas, disparar a los zorros y mapaches, a los perros y a los gatos que entran en su propiedad, e imaginé a Jack, alguna noche, recibiendo disparos mientras se arrastraba por debajo de una valla de alambre de espinos con un ensangrentado cordero en sus fauces. Así que ahora, conduciendo de regreso a Drake's Landing, empezaba a experimentar fantasías mórbidas de ansiedad. Supongo que las tenía por Jack, ya que él se encontraba más bien tranquilo e impasible. Pero ese es un aspecto de la vida en el campo. Yo he estado sentada en el salón, escuchando a Bach en el equipo de música, y he mirado por las ventanas, a través del campo, hacia el rancho que había al pie de la colina del otro lado, y he visto algunas cosas horribles. Un viejo ranchero con sus vaqueros, botas y sombrero impregnados de estiércol, salir con un hacha y despedazarle el cráneo a un perro que merodeaba por su gallinero. No había nada que hacer salvo seguir escuchando a Bach y tratar de leer Bail of Possessed. Y, por supuesto, nosotros matábamos a nuestros propios patos cuando llegaba el momento de comerlos, y el perro mataba tuzas y ardillas a diario. Y, al menos una vez a la semana, encontrábamos la cabeza medio devorada de un ciervo ante la puerta delantera, transportada allí por el perro desde el cubo de la basura de alguna casa del vecindario. Desde luego, el problema radicaba en tener a un necio como Jack en tu camino todo el tiempo. Para Charlie era fácil. Se pasaba el día en la planta, y al anochecer se encerraba en su estudio a revisar papeles, y los fines de semana, por lo general, salía y se dedicaba a usar la cortadora giratoria o a podar algún árbol con la sierra. Analizar la idea de tener a mi hermano todo el día en casa hizo que me diera cuenta de lo aislado que estás realmente en el campo. No hay ningún lugar al que ir ni nadie a quien visitar. Te quedas sentada todo el día en casa leyendo, trabajando o cuidando de las niñas. Cuando salía de la casa, las noches de los martes y jueves tenía mis clases de escultura en San Rafael. Los miércoles por la tarde venían los Bluebeard para hornear pan o tejer alfombras. Los lunes por la mañana iba a San Francisco para ver al Dr. Andrews, mi analista. Los viernes por la mañana conducía hasta Petaluma para comprar en el Purity Market. Y los martes por la tarde tenía mis clases de baile moderno. Y eso era todo, a excepción de las cenas ocasionales con los Fineburgo Meritan, o ir los fines de semana en coche hasta la playa. Lo más excitante que había ocurrido en años fue el camión de heno que perdió su carga en el camino a Petaluma y chocó contra la furgoneta de Alice Hadfield, con ella y los 3 niños dentro. Y los 4 adolescentes que recibieron una paliza en Olema por parte de 20 leñadores. Este es el campo. Esto no es la ciudad. Eres afortunada al vivir donde vivimos, al poder comprar todos los días el Chronicle de San Francisco. No lo reparten, tienes que ir en coche hasta el Mayfair y adquirirlo en los kioscos. Mientras conducíamos por San Francisco, Jack se estiró y comenzó a hacer comentarios sobre los edificios y el tráfico. Resultaba evidente que la ciudad le estimulaba, sin duda de manera malsana. Vio las pequeñas y apiñadas tiendas que hay a lo largo de Mission y quiso parar. Afortunadamente, salimos del distrito Market y nos metimos en Van Ness.
Charley observó los diversos coches importados que había en los expositores de las agencias de automóviles, pero Jack no pareció interesado. Cuando entramos en el Golden Gate, ninguno de los dos le prestó atención a la increíble vista de la ciudad y la bahía y las colinas de Marin. Carecían de capacidad para disfrutar estéticamente de algo. Para Charley las cosas debían ser financieramente valiosas, y para Jack tenían que ser que... solo Dios lo sabía. Hechos extraños, como la lluvia de ranas. Milagros y cosas por el estilo. Esta vista espectacular se perdía para los dos, pero yo mantuve los ojos en el paisaje todo lo que pude, hasta que, por último, dejamos atrás las colinas y los fuertes, y nos adentramos de nuevo entre la porquería de los pequeños pueblos suburbanos, Mill Valley, San Rafael. En lo que a mí respecta, el fondo del pozo. Algo realmente vulgar, con la suciedad y la contaminación, y siempre las maquinarias del condado destruyendo los caminos para una nueva autopista. Despacio, pasamos por Ross y San Anselmo, luchando con el tráfico. Luego, dejamos atrás Fairfax, las tiendas y los apartamentos, y salimos a la extensión de la primera tierra de pastoreo, los primeros desfiladeros. De pronto había vacas en vez de estaciones de servicio. ¿Qué te parece?, le preguntó Charley a mi hermano. Está desierto, contestó Jack. Bueno, ¿quién querría vivir aquí con las vacas?, dije con amargura. Una vaca tiene 4 estómagos, comentó Jack. Whiteside le impresionó, con su pendiente terriblemente escarpada y sinuosa, y al otro lado, el valle de San Jerónimo hizo que los tres nos sintiéramos a gusto. En el tramo recto del camino, Charley puso el coche a 120, y el viento cálido del mediodía, el viento puro del campo sopló a nuestro alrededor y limpió el coche del olor a papel mohoso y ropa vieja. Los campos a ambos lados se habían tornado marrones por el sol y la falta de agua, pero entre los grupos de robles, entremezclados con las rocas, vimos hierba y flores silvestres. Nos habría gustado vivir por aquí, más cerca de San Francisco, pero el terreno era demasiado caro, y el tráfico en verano contenía un elemento deprimente. La multitud de los fines de semana que iba a Lagunitas y a las cabañas que alquilaban allí, y los excursionistas del Parque Samuel Taylor. En ese momento pasamos por Lagunitas, con su única tienda, y luego el camino giró, con la misma brusquedad de siempre, haciendo que Charley frenara de forma tan radical que el morro del Buick bajó y las 4 ruedas chirriaron. La cálida y seca luz del sol desapareció y nos encontramos en el corazón de las secuoyas, oliendo el arroyo, las hojas húmedas, los lugares oscuros y fríos donde los helechos crecían en julio. ¿No vinimos de picnic aquí en una ocasión?, dijo Jack, despertándose. Ladeó el cuello ante la vista de las mesas y los hoyos para las barbacoas. No contesté. Fue en Muir Woods. Tú tenías 9 años. Después de llegar a las colinas que dan a Olema y la bahía de Tomales, Jack comenzó a darse cuenta de que ya había salido por completo de la zona de ciudad y que había entrado en el campo. Vio los viejos y descascarados molinos de viento de madera, los albergues abandonados, los pollos en los senderos, y esa típica señal del campo. Los tanques de butano montados detrás de cada casa. Allí, también, estaba el letrero, a la derecha del camino, justo antes de llegar a Invernesville, que indicaba la perforación de pozos. Al pasar por Paper Mill Creek, observó a los pescadores en el agua y vio, por primera vez en su vida, un airón, de un blanco centelleante, pescar en los marjales. Por aquí se ven garzas azules, dije. Y en una ocasión vimos una bandada de cisnes silvestres. 18 en total, en una cala cerca de Drakes Estero. Después de haber cruzado Drakes Landing y empezado a subir por el estrecho camino recubierto de alquitrán, Sawmill Road, en dirección a nuestra casa, Jack comentó. Así que reina la tranquilidad aquí. Sí, corroboró Charley. De noche oyes el mugido de las vacas. Suenan como dinosaurios atrapados en la ciénaga, indiqué. Encaramados sobre los cables telefónicos, en el último recodo del camino, había un halcón. Le conté a Jack cómo ese halcón en particular se pasaba el tiempo sobre el cable, un año tras otro, cazando ranas y saltamontes. A veces se le veía muy lustroso, pero otras, las plumas mostraban una apariencia fea, como si fuera a cambiarlas. Y no lejos de nuestra casa, los Allinan perdían las carpas doradas que tenían en su estanque particular ante el martín pescador que se posicionaba en el ciprés cercano. No hace muchos años, los alces y los osos solían vagar por las colinas que daban a la bahía Tomales, y el invierno pasado Charley afirmó haber divisado una enorme y negra pata en la periferia de los faros del coche. Algo se había metido en el bosque, y si no era un oso, se trataba de un hombre con una piel de oso. Pero no lo discutí con Jack.
No tenía sentido proporcionarle los mitos locales, porque pronto se inventaría mitos propios. Y no serían alces u osos los que se adentrarían en la huerta una vez que oscureciera para comerse los ruibarbos, serían marcianos cuyos platillos volantes habían aterrizado en los desfiladeros de Inverness. Y ahora se me ocurrió pensar en la enfebrecida actividad sobre platillos volantes que había en Inverness Park. Ya existía un grupo rabioso que sin duda atraería a Jack a sus filas y le suministraría el beneficio de sus 2 sesiones por semana de exploraciones en la hipnosis, la reencarnación, el budismo zen, los poderes extrasensoriales y, por supuesto, los ovnis. 5. El chico y la chica, que llevaban unos jerseys de lana de cuello vuelto, de color rojo, y vaqueros, apoyaron sus bicicletas contra el edificio de la farmacia y se abrazaron. La chica levantó un dedo y quitó una mota del ojo de él. Conversaron pausadamente. El perfil de la chica, con sus bucles de cabello castaño, era el de una moneda antigua, quizá una de los años 20 o de comienzos de siglo, un perfil arcaico, la cara de la alegoría. Suave, introspectiva, impersonal, delicada. El pelo del joven había sido cortado según la forma de la cabeza, una taza negra. Los dos eran delgados. Él era un poco más alto. Cerca de ellos, Fay observó a través del parabrisas del coche mientras el chico y la chica se alejaban juntos. Tengo que conocerlos, dijo. Creo que bajaré y los invitaré a casa a tomar un martini. Empezó a abrir la puerta. ¿No son hermosos?, preguntó. Como salidos de un libro de Nietzsche. Su cara había adquirido una expresión despiadada. No les dejaría marchar, y él vio que no les quitaba los ojos de encima, que no los perdía de vista. Los tenía a su alcance visual. Los había localizado. Quédate aquí, dijo, poniendo los pies en la acera y empezando a cerrar la puerta a su espalda. El bolso, que colgaba de su correa de cuero, chocó contra el coche. Justo cuando iba a ir tras ellos, las gafas de sol que le habían prescrito se le cayeron de la mano y fueron a parar al suelo de grava del aparcamiento. Las recogió rápidamente, sin mirar si los cristales seguían intactos. Tan preocupada estaba por contactar con el chico y la chica que comenzó a andar al trote. Sin embargo, no perdió su gracia, el equilibrio de sus hermosas piernas. Corrió tras ellos consciente de sí misma, tratando de imaginar la impresión que su aparición les causaría, a ellos y a las personas que pudieran estar mirando. Asomándose por la ventanilla, él la llamó. Espera. Fay se detuvo con mirada inquisitiva, impaciente. Vuelve, dijo con un tono de voz impostado, dando a entender que ella iba a la tienda y que él había recordado algo que debía comprar. Ella sacudió la cabeza con un gesto negativo. Vamos, insistió, saliendo ahora del coche. Sin dirigirse hacia él ni continuar la marcha, le esperó mientras se acercaba. Maldito seas, cabrón, dijo cuando la alcanzó. Van a subirse a sus jodidas bicicletas e irse pedaleando. Déjalos, dijo. No los conocemos. Su decidido interés por ellos, el alcance de la fascinación que se veía en su rostro, le habían hecho sospechar. ¿Qué te importan?, preguntó. Son solo unos chicos, como mucho tendrán 18 años. Probablemente van a nadar un rato a la bahía. Me pregunto si serán hermanos, comentó Fay. O si se han casado y están disfrutando de su luna de miel. No pueden vivir por aquí. Deben de estar de visita. ¿Quién los conocerá? ¿Viste de dónde vinieron? ¿Desde qué lado de la ciudad? Los observó pedalear por la colina en dirección a la autopista 1. Quizá estén recorriendo los Estados Unidos en bicicleta, aventuró, llevándose una mano a la frente para poder ver mejor. En cuanto los perdió de vista, regresó al coche con él. Mientras iban a casa, dijo, se lo puedo preguntar a Pete, el cartero. Si alguien los conoce, debe ser él. O a Florence Rhodes. Maldita seas, exclamó él, ¿para qué quieres conocerlos? ¿Pretendes follártelos? ¿A cuál? ¿A los dos? Son tan hermosos, anunció Fay. Son como algo que hubiera caído del cielo. Si no los conozco, moriré. Habló con voz apagada, dura, sin sentimentalismo. La próxima vez que los vea me acercaré a ellos y les diré sin rodeos que no soporto no llegar a conocer a dos personas tan fascinantes, y quién demonios son y por qué. Supongo que estás muy sola aquí, comentó él por fin, sintiendo indignación y melancolía, en el campo, donde no hay nada que hacer y nadie a quien merezca la pena conocer. No pienso pasar por alto la oportunidad de conocer a alguien, dijo Fay. ¿Tú lo harías si fueras yo? Sabes que me gusta que venga gente a cenar a casa, si no, no hay otra cosa que hacer más que alimentar a las niñas, lavar los platos, limpiar las alfombras y sacar la basura. Echas de menos la vida social, comentó él. Ante ese comentario, su mujer se rió. La echo de menos como loca. Por eso pierdo la chaveta.
Es la razón por la que me paso casi todo el tiempo en el jardín. Por lo que siempre voy por ahí en vaqueros. Vosotras, matronas del condado de Marín, dijo, entre bromista y colérico. Bebiendo café y cotilleando. ¿Es así como me ves? Antigua reina de la universidad, continuó. Antigua chica de fraternidad femenina se casa con hombre acomodado, se traslada al condado de Marín y funda un grupo de danza moderna. Giró la cabeza a la derecha, hacia el edificio de 3 plantas, donde se reunía el grupo de baile. La cultura a los granjeros y lecheros. Bésame el culo, dijo Fay. Después de eso los dos guardaron silencio y clavaron la vista al frente, ignorándose mutuamente hasta que él entró por el sendero de su casa y aparcó. Una de las chicas dejó la puerta abierta, anunció Fay en voz baja mientras descendía del coche. La puerta de entrada estaba abierta, y se podía ver el rabo del colle por ella. Sin esperarle, se dirigió a la casa, dejándole solo. Me molesta, pensó él. Su reacción hacia aquellos dos jóvenes. ¿Por qué? Demuestra que le falta algo. No está recibiendo algo que debería recibir, ¿cierto?, reconoció. Ninguno de los dos. Los dos lo deseamos con vehemencia. Fue él quien advirtió primero la presencia del chico y de la chica, quien dirigió la atención de su mujer a ellos. Los jerseys de lana suave. Los colores cálidos. La piel pura, ese frescor. ¿De qué habían hablado en voz tan baja? La chica acariciando la cara de él, calmándolo y cuidándolo sumergidos en su mundo compartido, mientras se hallaban de pie ante la farmacia de la bahía de Tomales, en una tarde de sábado, bañados por los rayos del sol. Y ninguno de los dos sudaba. Apenas tocados por nosotros, pensó. Ni siquiera conscientes de nuestra presencia. Somos sombras a la deriva, que no van a ninguna parte. Al día siguiente, mientras compraba sellos en la oficina de correos, volvió a verlos. En esta ocasión había venido solo, dejando a Fay en casa. Los vio en la esquina, con sus bicicletas, tratando de decidirse por algo. Estaban parados ante el bordillo. Le invadió el impulso de salir de la oficina de correos y acercarse a ellos. ¿Estáis perdidos?, les preguntaría. ¿Tratáis de encontrar una casa en particular? No hay numeración, es una ciudad muy pequeña. Pero no lo hizo. Se quedó en la oficina de correos. Y al rato apartaron las bicis del bordillo y pedalearon hasta perderse de vista. Se sintió vacío. Una pena, pensó. Oportunidad perdida. Si Fay hubiera estado aquí, no habría dudado en salir. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo lo pensaría, ella lo haría. Lo estaría haciendo mientras yo seguía pensando cómo hacerlo. Simplemente, empezaría a hacerlo, no lo pensaría. Es lo que admiro de ella, pensó. ¿Dónde es superior a mí? Aquella vez cuando la conocí. Me habría quedado allí para siempre, mirándola, deseando conocerla. Pero ella empezó a hablarme, me preguntó por el coche. Sin titubeos. Se le ocurrió que si Fay no hubiera iniciado la conversación aquel día en la tienda, allá por 1951, jamás se habrían conocido. Ahora no estarían casados. No existiría ninguna Bonnie y Elsie. Ninguna casa. Ni siquiera él viviría en el condado de Marín. Ella domina la vida, pensó. Controla la vida, mientras que yo me quedo sentado y dejo que pase. Dios, pensó. Y, ciertamente, tiene un control firme sobre mí. ¿No planeó todo este asunto? No consiguió la casa. Todo el dinero que gano, pensó, va destinado a mantener esa maldita casa y lo que hay dentro. Lo chupa, lo absorbe. Me devora a mí todo lo que gano. ¿Y quién se beneficia de ello? Yo no, como la vez que se deshizo de mi gato. Lo había encontrado escondiéndose en una barraca de suministros de la planta, y durante casi un año lo había alimentado en su despacho, comprándole comida para gatos y llevándole los restos del almuerzo. Había sido un gato grande y peludo, gris y blanco, un macho, y en aquel año se había entregado a él, le seguía a todas partes, lo cual le divertía, a él y a sus empleados. Jamás le prestaba atención a otro. Un día, Fay fue a la oficina en busca de algo y vio al gato, y enseguida se dio cuenta de la devoción que le tenía. ¿Por qué no lo traes a casa?, preguntó, escrutándolo mientras se acomodaba sobre el escritorio. Me hace compañía aquí, contestó. Cuando me quedo a trabajar hasta tarde. ¿Tiene algún nombre? Intentó acariciarlo, pero el gato se apartó de ella. Yo lo llamo Porky. ¿Por qué? Porque se come todo lo que le dan, dijo, sintiéndose avergonzado, como si lo hubieran cogido en una inmodestia o algo femenino. A las chicas les encantará, dijo Fay. Ya sabes cuánto tiempo llevan deseando tener un gato. Bean es demasiado grande para ellas, y ese conejillo de indias que compraron en el museo no hacía otra cosa que cagarse y esconderse todo el tiempo. Se escaparía, indicó él.
El perro lo asustaría. No contestó ella con firmeza. Tráelo a casa. Lo mantendremos dentro. Yo le daré de comer. Allí será mucho más feliz. Ya sabes que tú te quedas aquí una noche por semana, como mucho mira, estará en un lugar caliente, algo que a los gatos les encanta, y dispondrá de todos los huesos y restos de 3 comidas palmeando al gato, añadió. Y yo también quiero uno. Al final lo convenció. Sin embargo, mientras observaba cómo intentaba acariciarlo, tuvo la certeza de que realmente no deseaba tener al gato por la casa. Estaba celosa porque a él le gustaba y trataba de mantenerlo apartado de ella al dejarlo en la planta. Lo mantenía separado de su vida con ella, y para Faye aquello era intolerable. Se afanaba por convertirlo en una parte de su mundo, y hacer que dependiera de ella. Tuvo una imagen fugaz de Faye separando al gato de él, mimándolo, alimentándolo en exceso, haciendo que durmiera en su regazo no porque lo amara, sino porque para ella era importante pensar que le pertenecía. Aquella noche llevó al gato a casa metido en una caja. Las niñas quedaron encantadas y le pusieron leche y una lata de sardinas nórdicas. El gato se quedó dentro toda la noche y durmió en el sofá, satisfecho en apariencia. Encerraron al perro arriba, en el baño, y los animales no entraron en contacto. Durante 1 o 2 días Faye lo alimentó y se ocupó de él. Entonces, una noche, al llegar a casa encontró la puerta de entrada abierta. Con aprensión, buscó a su mujer. La encontró cosiendo en el patio. ¿Por qué está abierta la puerta?, preguntó. ¿Sabías que íbamos a mantener al gato dentro durante un par de días más? Deseaba salir, contestó Faye, con expresión perdida detrás de las enormes gafas de sol. No dejaba de maullar, y las chicas querían dejarlo salir, así que lo hicimos. Debe andar por alguna parte, probablemente cerca de los cipreses, persiguiendo ardillas. Durante varias horas lo buscó con una linterna, llamándolo, tratando de verlo. No descubrió ninguna señal. El gato se había escapado. Faye no parecía preocupada y sirvió la cena impasible. Las niñas no lo mencionaron ni una sola vez. Tenían la cabeza en la fiesta de una amiga, que se celebraría el domingo por la mañana. Engulló la cena con tristeza y rabia, y se levantó enseguida para reanudar la búsqueda. No te preocupes, le dijo Faye mientras tomaba el postre. Es un gato adulto, no le pasará nada. Aparecerá por la mañana. Si no aquí, en la planta. ¿Crees que podrá recorrer 40 kilómetros hasta Petaluma?, preguntó agitado. Los gatos viajan miles de kilómetros. Nunca más supieron nada de él. Puso un anuncio en la Baywood Press, pero nadie llamó para decir que lo había visto. Durante una semana, todas las noches condujo despacio por los alrededores, llamándolo y buscándolo. Y todo el tiempo experimentó la profunda e intuitiva sensación de que ella lo había hecho adrede. Trajo al gato a casa con la intención de dejarlo escapar. Se había deshecho deliberadamente de él por celos. Una noche, cansado, le dijo a Faye. No pareces especialmente inquieta. ¿Por qué?, contestó, levantando la vista de sus cacharros. Estaba concentrada sobre la gran mesa del comedor haciendo cuencos de arcilla. Llevaba la camisa azul, los pantalones cortos y las sandalias. Estaba muy bonita. Apoyado sobre el borde de la mesa, casi todo ceniza ya, se consumía su cigarrillo. Por la desaparición del gato, dijo. Las niñas se quedaron muy mal, comentó. Pero yo les dije que un gato está más preparado para cuidar de sí mismo que cualquier otra clase de mascota que se escape. Además, por aquí hay ardillas y conejos echándose el cabello hacia atrás, concluyó. Lo más probable es que recuperara el instinto de la caza y ahora se haya vuelto salvaje y se lo esté pasando de miedo en el bosque. Dicen que a muchos gatos que han traído aquí les ha sucedido lo mismo. No mencionaste eso cuando me convenciste para que lo trajera a casa, comentó con cuidado. Ella ni se molestó en contestar. Sus dedos fuertes y eficaces modelaban la arcilla. La observó y notó cuánta presión era capaz de ejercer sobre el material. Le sobresalían los tendones. En cualquier caso, dijo Faye, tú te habías involucrado emocionalmente demasiado con él. No es bueno apegarse tanto a un animal. Entonces te deshiciste de él a propósito. Exclamó en voz alta. No. Solo era un comentario. Quizás sea mejor que se haya escapado. Esto demuestra que te habías involucrado demasiado. De lo contrario, no insistirías tanto. Dios mío, era solo un gato. Tienes una mujer y 2 hijas y te obsesionas por un gato. El agudo desprecio de su voz le hizo temblar. Era su tono más efectivo, el que contenía el peso de la autoridad. Le recordaba a sus maestros de escuela, a su madre, a todo ese grupo. Incapaz de seguir discutiendo, dio media vuelta y se marchó a comprar la última edición del periódico.
En la oficina de correos, al recordar a su gato perdido, experimentó una terrible sensación de soledad, una especie de sensación de desposeimiento. Compró unos sellos y regresó al coche aparcado, reconociendo que su fracaso en contactar con el chico y la chica se había unido, en su mente, con la pérdida del gato. La ruptura de relaciones entre seres vivos, el abismo entre él y otros seres vivos. ¿Por qué? Se preguntó mientras subía al vehículo. A la mierda todo, pensó con amargura. Condujo pensativo, sacando el coche a la calle con dificultad. Luego, justo al pasar delante del Mayfair, vio apoyadas contra el muelle de descarga dos bicicletas de carrera. Sus bicicletas habían ido al Mayfair. Sin pensárselo, acercó el coche al bordillo, bajó de un salto y cruzó corriendo la calle, atravesó la puerta abierta y entró en el fresco edificio de madera, metiéndose entre las verduras y expositores de botellas de vino y estanterías de revistas. El chico y la chica se hallaban en la parte de atrás, ante el mueble de las verduras enlatadas. Se dirigió hacia ellos. Tenía que encararlos o soportar el peso de su conciencia durante meses. Fay nunca le perdonaría. Empujado hacia ellos, llegó mientras llenaban una cesta de alambre con latas, cajas y una barra de pan. Dijo, con las orejas rojas de vergüenza. Sorprendidos, aunque de un modo controlado, se volvieron en su dirección. Escuchada empezó, tirando de la hebilla de su cinturón y mirando el suelo. Al instante, alzó los ojos. Mi mujer y yo os vimos ayer o anteayer, quiero decir. Vivimos aquí, en Drake's Landing, a unos 8 kilómetros camino abajo, cerca de Papermill Creek, detrás de Inverness Park. Mi mujer está sola en casa siempre y se muere por tener compañía. Tenemos un caballo, si os gusta montar, añadió. ¿Qué os parece si vamos y charlamos un poco? ¿Podría convenceros para que os quedarais a cenar? En silencio, el chico y la chica intercambiaron miradas. Mientras él estaba allí de pie, se comunicaron sin palabras y llegaron a una conclusión. Acabamos de mudarnos aquí, dijo la chica con voz suave y baja. ¿Sois recién casados? Preguntó Charlie. Asintieron. Los dos parecían tímidos y reservados, aunque contentos de que se les hubiera acercado. Es difícil llegar a conocer gente aquí, les dijo, sintiéndose inmensamente satisfecho consigo mismo por haber establecido el contacto. Lo había hecho, había tenido éxito. Fay estaría llena de respeto. ¿Tenéis coche? Oh, claro, vais en bici. Nos fijamos en las bicicletas. Se oyó reír entre dientes. Bueno, podemos meterlas en la parte de atrás del coche. Terminaron de hacer sus compras con pesada deliberación. Charlie se quedó en un rincón con cierta sensación de ridículo, fumando un cigarrillo y mirando a su alrededor. Al rato, los tres se dirigieron hacia las bicicletas, y luego al coche. El nombre del joven era Nathan Tail. El de su mujer Gwen. Nat trabajaba por las mañanas para una inmobiliaria pequeña y moderna en Mill Valley, y por las tardes volvía hasta Point Reyes y pasaba el tiempo estudiando. Estaba en el segundo año de unos cursos a distancia que realizaba la Universidad de Chicago. Cuando terminara, explicó, tendría una licenciatura en historia. ¿Y qué vas a hacer con eso? Preguntó Charlie. Con cierta timidez, Nat contestó. Quizá dedicarme a la enseñanza. Es más para su propia formación que para ganar dinero, dijo Gwen. Los dos queremos ser conscientes de lo que sucede en el mundo. Yo estoy en el negocio del hierro, indicó Charlie. Pero no dejéis que eso os engañe. Mi mujer es la que trajo la cultura a esta zona. Es la que mueve todos los acontecimientos culturales aquí. Ya veo, comentó Gwen, moviendo la cabeza. Como el grupo de danza moderna, continuó Charlie. Y yo soy socio del Yacht Club de Inverness. Tenemos un equipo de alta fidelidad montado en un nicho en la pared. Hicimos que nos construyeran la casa. Contratamos a nuestro propio arquitecto. Dios, me mandó una factura de casi $40,000. Esperad a verla. Solo tiene 4 años. Y tenemos 10 acres. Mientras conducía, les contó todo sobre las ovejas y el collie, soltando las palabras a más y más velocidad, incapaz de detenerse. Los Antail le escucharon arrobados. Podemos jugar al badminton en la parte de atrás, dijo Charlie cuando los cipreses aparecieron a la vista. Esperad a ver a mi esposa. Es la mujer más atractiva de la zona. Comparadas con ella, las demás son una manada de perras. Demonios, incluso después de tener 2 niñas mantiene la talla 12. Eso le sonó correcto. ¿No era la talla 16? De verdad que no pierde la figura, añadió al salir del camino y meterse en el sendero particular. ¡Qué árboles tan hermosos!, comentó Gwen, mirando los cipreses. ¿Son vuestros? Y después a su marido, en tono excitado. Nat, mira ese collie. Es azul. Ese perro vale $500 pavos, anunció Charlie, deleitado con la reacción de los muchachos.
los vio afanarse por contemplar la casa, percibiendo la silueta del caballo mientras pastaba en el campo. Vamos, dijo, abriendo la puerta para ellos, seguro que a mi mujer le encantará veros. Mientras caminaban hacia la casa, les explicó, con frases inconexas, cómo había reaccionado Fay al verlos y lo mucho que los dos habían querido conocerlos.